Ok, hermano. Gracias por estar aquí conmigo para estudiar el libro de Hechos. Es un estudio donde podemos sacarle bastante de lo que la gente muchas veces lo pasa por arribita sin de verdad pasarle, meterse de cabeza, como dicen los cubanos. Vamos a ir primero en oración. Amén. A Dios. Si quieres hacer la oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, amado Señor, por este precioso momento, amado Padre. Gracias, amado Señor, por este medio de comunicación que nos ofreces para que tu palabra siempre esté en cualquier rincón de este planeta, amado Señor. Amén. Bendice, amado Señor, este lugar. Bendice, amado Señor, estos medios. Bendice las familias, las personas que escuchan este mensaje, que escuchan tu palabra, amado Señor. Y que seas tú, amado Dios, a través de nosotros, tus siervos, quien a través nuestro, amado Señor, llevemos el mensaje que tú quieres, amado Señor, que sea llevado a cada uno de nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, estoy agradecido en parte por el virus que hay hoy, que lo causa a nosotros a estar por el Wi-Fi, por el YouTube, por Zoom, por todas estas diferentes maneras de poder estudiar y llevar el estudio a diferentes partes del mundo. Estoy agradecido que estamos poniendo estos talentos que Dios lo da, que lo tenemos en la iglesia a través de diferentes hermanos y hermanas para ayudarlo a llevar este mensaje a toda área. Entonces, empezamos la semana pasada con el libro de Hechos, el capítulo 1. Y quería meterlo en el capítulo 2. Yo sé que la gente que está mirando van a ver más preguntas. Perdóname por la voz, estoy un poco ronco hoy, pero a la gente que ven este estudio van a querer hacer más preguntas. Si tienen preguntas, por favor, yo no lo sé todo, Samuel no lo sabe todo, aunque yo soy un sabelotodo, porque soy cubano, no, pero de todas maneras queremos abrir para que hagan preguntas y nosotros podemos contestar las preguntas. Lo prometo que cuando contestamos las preguntas, las vamos a contestar con las palabras de Dios. No la vamos a contestar con lo que yo creo o lo que yo siento, sino es qué es lo que dice Dios, porque es la mejor manera de contestar algunas preguntas que tenemos. Entonces, hoy aquí vemos en Hechos 2:1, si lo pudiera leer. Con gusto. Dice la palabra: cuando llegó el día del Pentecostés, estamos en Hechos 2, capítulo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en sus propias lenguas. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y Ponto y Asia, hasta de Frigia y Panfilia,
los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, juntos, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hermano, esto es grande, increíble, imposible. Es algo que va contra la naturaleza. Y eso es lo que, como se cualifica un milagro. Un milagro es algo que no es común, que no es natural, sale de la naturaleza. Yo conté aquellos días que habían como 18 diferentes idiomas que ellos estaban hablando. No era solamente de hacer bulla. Hoy nosotros vemos personas, amigos, que hablan en lenguas que le llaman ellos, y son lenguas que no entendimos, son palabras, son bullas, bla, 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 bla. No sé cómo la hacen. Yo sé que hoy en día hay iglesias, predicadores que pueden, denominaciones que te permiten, si tú lo mandas dinero, que ellos te mandan un CD o un disco para enseñarte cómo hablar en lenguas. Estos hombres no necesitaban clase, ellos sabían porque el Espíritu Santo le daba ese poder. ¿Cómo tú lo ves? ¿Extraño? ¿Diferente? O más bien la pregunta sería, si estamos reunidos nosotros dentro de una comunidad hispana, ¿qué tan conveniente es que alguien empiece a hablar en lenguas cuando no hay un extranjero en medio de nosotros? ¿Es válido, digamos, en esa situación que alguien empiece a hablar en lenguas cuando no es necesario porque todos estamos hablando el mismo dialecto? Ese es un punto bien interesante, porque si todos sabemos el mismo idioma, va a hacer falta que alguien venga y hable otro idioma. Pero yo he estado en lugares, en iglesias, donde ha habido personas en Quincy, por ejemplo, hay muchos mexicanos y personas de Guatemala, diferentes países que hablan dialectos. Entonces, ha oído de personas que van y no entienden el español que se está hablando, porque no es que estaban hablando cubano, simplemente entendían el dialecto de ellos, de su región. Entonces, como vemos aquí, hay más de 18 lenguas que se están hablando, y la necesidad no existe porque hoy en día, cuando nos reunimos, todos más o menos conocemos el español. Y por eso que tenemos clases de inglés y de español. Los americanos, norteamericanos, hablan español, pero tienen alguna vez un poco de problema entendiendo el inglés del sur al inglés del norte. El inglés del norte es un poco diferente. Pero veo donde sería más fácil si habláramos el lenguaje que los padres hablan en la casa, el dialecto que sea, del norte, del sur, de Guatemala, de México, sería bueno. Pero aquí vemos donde eran lenguas que estos hombres estaban sorprendidos, que estos hombres de esta área del mundo, que eran conocidos por ser pescadores, que no eran los más inteligentes, más educados, que tenían estudios de universidad, que puede ser que estudiaban diferentes idiomas. No era el caso. Ellos eran hombres pobres, pescadores, que solamente sabían el idioma de pescar. Vamos al versículo 1, donde dice,
cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Desde el Antiguo Testamento y ahora bajo el nuevo pacto que el Señor Jesús nos ha regalado. Eso es una buena pregunta porque yo veo iglesias que antes de ser llamadas por el nombre del Señor de la iglesia, son llamadas por el día Pentecostés. El día Pentecostés era un día que vino 50 días después de la Pascua. Quiere decir que no tiene nada que ver con lo que enseñaba, con lo que ellos predicaban. Era un día que 20 quiere decir 5 o 50. Entonces, un cartel, por ejemplo, del stop de la carretera, tiene 5 lados. Ese es un Pentágono. Exacto. Gracias. Tenemos el hombre que conoce el idioma. La cosa es que no era algo extraño para ellos, porque ellos sabían que 50 días después de la Pascua, que ellos tenían por moda que era el día que pasó el espíritu de la muerte por arriba de Egipto y se llevó el primer nacido. Ese día el espíritu se llevaba el primero que nació, varón. Y entonces era un día especial para ellos, que ellos lo tenían como un día que Dios podía trabajar milagros, señales, como hizo en Egipto, que se llevó o mató el primer nacido, varón, de entre la familia, de entre los esclavos, de entre los animales. Podemos regresar a Éxodos y ver y leer lo que dice. Y espero que todos tengan su Biblia y puedan mirar en el libro de Éxodos lo que pasó en esos 50 días después. La cosa es que era un día especial. No era tanto como para los cristianos. Tú mira hoy en un diccionario y dice que es un día de celebración cristiana. No tenía nada que ver con lo cristiano. Simplemente era un día que vino 50 días después de la Pascua, que lo dio la oportunidad a los que estaban esperando por Cristo, por los mandamientos que Él lo dio, que se quedaran en Jerusalén para que Él pudiera trabajar la obra que Él quería trabajar en esas personas. Entonces Pentecostés quiere decir el día 50 días después. Como tú me enseñaste a mí, que era 50 días después que Moisés trajo las tabletas de piedra donde tenía los 10 mandamientos. Todo eso está amarrado. De una parte, Cristo vino a hacer esa sangre que ellos pusieron alrededor del marco de la puerta para que ellos pudieran ser lavados con esa sangre, para que no llegara la muerte a esa casa. Entonces tenían esa sangre manchando la puerta. Podemos decir entonces que la Pascua está ligada con la muerte de nuestro Señor Jesús, la muerte del Cordero. Absolutamente. Conozco a muchos cristianos judíos que ellos estudian la conexión que hay entre la Pascua y Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Todo está pegado, amarrado, de tal manera que lo enseña a nosotros, que la muerte de Cristo es grande para los judíos que se hacen cristianos. Por eso que nosotros hoy podemos ver con mucho cuidado, mucha atención a los días que fueron los 50 días después que Cristo vino, que la sangre fue derramada en el marco que fue llamada para la salvación del pueblo judío. Eso es grande y es casi imposible a imaginarlo,
que Dios obró de esta manera para los judíos y para los cristianos, con su propio Hijo, Jesucristo. Pero es para nosotros. 50 días después de que los israelitas salen de Egipto, 50 días después Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ese es el regalo de Dios, como el mandato, los mandamientos para esa época del pueblo israelí. En el Pentecostés, 50 días después de la muerte de nuestro Señor, el regalo es el Espíritu Santo. Parte es el Espíritu Santo, parte es el regalo de la sangre de Cristo que lo limpió a su pueblo para que pudieran tener salvación, libertad en el tiempo del judío, de la esclavitud, de servidumbre, como lo llaman en Éxodos 20, pero es en parte la libertad de los judíos de ser esclavos, y para nosotros es la libertad de ser esclavo al pecado, donde el pecado lo causa a nosotros servirle con todo servidumbre al Dios de los esclavos. La cosa es que vemos hoy más fácil que era para nosotros, igual que para los judíos, que nosotros podemos hoy tener libertad del pecado, libertad de la esclavitud que tuvieron ellos. Entonces somos libres y hombres libres de verdad del pecado, como ellos fueron libres de los mayordomos que lo llevaba a la vida de esclavitud. Hoy en día tenemos eso bien fácil para ver. Amén. Amén. Continuamos Sí. con la lectura. Entonces en el versículo 2, ¿no? Pasamos al versículo 14. 14. Sí. Ok. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que indique el nombre del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo apedrearon y lo mataron por medio de hombres inocuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera.
De él dice David: siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró, mi lengua cantó llena de gozo, mi cuerpo descansará de la esperanza, en la esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos somos nosotros testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero así dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Algo muy interesante es que yo antes me imaginaba que en todas las iglesias que se llaman Pentecostés, las diferentes iglesias que tienen la manifestación del Espíritu Santo, que era algo que la iglesia del primer siglo que hacían semanalmente. Pero lo que vemos es que no era así. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, capítulo 11, en el capítulo 10, Pedro ve una visión donde le dice que mate y coma toda clase de animales. Él no quiere. Entonces lo vinieron a buscar de la casa de un hombre que no era judío. Y él entra en esa casa y le dice: ustedes saben muy bien que un judío no debe de comer con ustedes o hablar con ustedes o entrar en su casa. En otra manera, como dicen los cubanos, no le estaban diciendo perro, pero estaba enseñándole la cadena. Era para mí una ofensa. Pero el hombre, de todas maneras, le digo que él vio una visión donde Pedro iba a venir y hablarle de algo que ellos necesitaban oír. Cuando él empezó a hablar, Pedro, él dijo que entonces, en el capítulo 11, en el versículo, creo que es en el versículo 15, si pudiéramos mirar ahí, 11:15, él explica a los judíos, a los apóstoles que están en Jerusalén, lo que pasó. Entonces, aquí en el 11, él está explicándole, porque él llevó con él otros judíos que eran testigos de lo que pasó. Y en el versículo 15, entonces dice, si pudiera leer el 15. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Punto. Ahora,
Mira lo que él dice, la manera que lo dice, que el Espíritu Santo se manifestó con ellos como se manifestó con los apóstoles en el principio, el primer día, el día de Pentecostés. No era algo que cada vez que tú ibas a la iglesia había esta clase de manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Era algo que pasó una vez. Y esa vez que pasó fue suficiente para que más nunca volviera a pasar, hasta que pasó en la casa de este hombre. Que él vio entonces que no había ninguna excusa para que esto no se pudiera bautizar, porque recibieron el Espíritu Santo igual que ellos en el día que ellos recibieron el Espíritu Santo, que se podían bautizar. Y el bautismo era importante para ellos ser perdonados, para que ellos sean hijos de Dios. Lee el versículo 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El 17. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Entonces ese era los significados del Espíritu Santo bajar en la casa de este hombre, que Dios le dio a ellos lo mismo que lo dio a los apóstoles, para que entonces nadie se pudiera poner contra que los gentiles también podían ser bautizados, podían también recibir ese don tan hermoso que se llama el perdón del pecado. Y ellos lo recibieron. Y con eso, entonces ellos pudieron ser bautizados, todos ellos. Y es la pregunta que él hace: ¿quién impide que estos no sean bautizados? La misma pregunta que hizo el eunuco en el capítulo 8 de Hechos, donde dice: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo no sea bautizado? Todos tenemos que ver que el bautismo era importante para la salvación, que era importante para que ellos entonces pudieran tener el mismo espíritu que los apóstoles tuvieron en el principio. Vamos a leer en el versículo, capítulo 2 de nuevo. ¿Dónde lo dejaste? Vamos al 37. 37, sí. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Preguntaron. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibieron el don del Espíritu Santo. Y yo veo diferentes personas que tratan de justificar de no ser bautizados, diciendo que el bautismo ahí era porque ya estaban perdonados. Pero no, ellos necesitaban el perdón. Y ahora conocieron quién era Jesucristo. ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Para dónde fue Jesucristo? Y que ellos eran culpables de matar a Jesucristo, para que entonces ahora todo puede caer en su lugar correctamente. ¿Y qué respondió Pedro entonces? Porque, verso 39. Sí. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de estas generaciones perversas. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales
se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y de las oraciones. Eso es lo que la iglesia del primer siglo hizo. Los hechos de los apóstoles lo enseñan a nosotros qué fue lo que hicieron la iglesia del primer siglo. Y no era que cada vez que entraba a la iglesia todos los domingos o el día que se reunían, que era el domingo, iba a haber esta manifestación del Espíritu Santo. Todo el mundo iba a hablar en lenguas, todo iba a estar controlado. Porque yo nunca he visto, yo he visitado muchas iglesias, pero nunca he visto donde hay un viento fuerte que entra al edificio, o una candela que se separa y se dividen y se parecen como lenguas de fuego que se asientan arriba de la cabeza de los que están ahí. Nunca he visto eso. Así que no es algo que pasa hoy en día. Pasó la primera vez, pasó la segunda vez y ya no ha vuelto a pasar después de ese tiempo. Es algo que es para ello, para confirmar que sí, tomen estos pasos para salvar a los gentiles, a las personas que no son judíos. Tomen este paso para que ellos también puedan recibir el perdón del pecado y el don del Espíritu Santo. Tenían la firmeza de Dios. ¿En qué momento nace la iglesia de Cristo? En ese momento donde ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y fueron escogidos para virar a este mundo al revés. En ese momento que ellos son perdonados de los pecados, Pablo hace la pregunta en Romanos 6, versículo 1, si morimos para el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? De ninguna manera. De ninguna manera. Somos liberados del pecado. ¿Cómo vamos a seguir siendo esclavos de ese pecado? Entonces, en ese momento se formó la iglesia. De ahí ya tenían los 12 apóstoles, porque escogieron ¿cómo se llamaba? Matías, quiero decirlo en inglés, Matías. Pudieron entonces ellos, con escoger a Matías, tener el cuerpo entero que necesitaban para poder empezar el camino de salvar judíos y los que no eran judíos. Ahora está el tiempo correcto para eso y empieza la iglesia a andar. Y recibieron muchas bendiciones del pueblo, de las personas, tenían todo en común y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Cristo. En ese momento se empezó la iglesia. Amén. Amén. Entonces lo que vemos, hermano, era que era un momento de mucha actividad, mucho gozo en la iglesia, porque vieron que todo lo que Cristo enseñó al fin vino a hacerse verdad. Porque imagínate, ellos estaban desanimados, que vieron a su Señor morir una horrible manera. En la cruz vieron todo lo que esperaban ellos echarse a perder y no entendieron de qué es lo que estaba hablando Cristo. Ahora lo pudieron ver cara a cara por primera vez. Todos los milagros, todas las cosas que ellos vieron, lo pudieron ver ahora a realizarse como la iglesia del primer siglo. ¿Qué diferencia hay en estas diferentes lenguas en este momento del Pentecostés a esas diferentes lenguas en aquella época cuando se estaba construyendo la Torre de Babel? Son casi iguales. La primera lengua era para confundir. La segunda lengua era para estabilizar que Dios estaba con ellos. Si Dios no estaba con ellos, entonces nadie iba a poder entender. Todos iban a seguir
con la confusión. Pero ahora todas estas personas, 18 por lo menos, entendían las conversaciones que estaban teniendo, la alabanza a Dios por Cristo. Ahora lo pudieron entender. Todas estas personas que pueden ser que eran amigos, pero de diferentes partes del mundo, ahora pudieron amarrarlo todo junto. Todo ahora es lógico para ellos. Y se llenó ese lugar de gozo, no solamente del Espíritu Santo. Amén. Para concluir, terminamos de leer el capítulo, verso 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaron de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, viendo sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. La manera que uno entra en la iglesia es salvándose. Si tú estás salvo, tienes entonces franca entrada en la iglesia. De otra manera, no puede entrar en la iglesia. Fueron añadidos el primer día 3,000 personas y cada día se añadían más y más personas. No era que tomaban voto a ver si esa persona era suficiente espiritual. Era Cristo, Dios, que añadía todos los días a la iglesia todo lo que se estaban salvando. De esa manera no estaba en las manos de los apóstoles, estaban en las manos de Dios. Hoy en día es casi igual, es igual. Dios añade a la iglesia todo lo que están salvándose, todos los cristianos. Dios lo hace miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo identifico una iglesia de sana doctrina? ¿Qué doctrina están enseñando? Aquí nosotros tenemos que tratar de siempre enseñar la doctrina de los apóstoles. Tenemos que comparar lo que hacemos en los servicios a lo que hicieron los hermanos del primer siglo. Si no hacemos lo mismo que ellos hicieron, entonces no estamos viviendo como ellos vivieron. Dios entonces no puede estar con nosotros. Hacer lo mismo, pensar lo mismo, tener el mismo sentir que tuvieron ellos. Que los discípulos del primer siglo. Los apóstoles del primer siglo. Okay. Hay una enseñanza en el capítulo 6 de Hechos, donde hay unas viudas que no están recibiendo la comida necesaria. En Hechos 6.1, sí, Hechos 6.1. Y ellos entonces dicen que no está correcto que los apóstoles dejen de enseñar la doctrina de Cristo para servir mesas. Entonces ellos buscan 7 hombres que son entrenados en la manera de Dios, que conocen a Cristo, que están desde el principio, que ellos entonces pueden tener el mando de servirle la comida física, pero para eso ellos tienen que estar bien con la comida espiritual. Es una manera como la iglesia se empieza a organizar, ¿verdad? Exactamente. Es cuando Felipe se hace mesero y Esteban se hace mesero y después Felipe se hace el evangelista y no el mesero. En eso Dios obró en ellos para que ellos entonces pudieran tener
el poder, el conocimiento, el espíritu. Un crecimiento espiritual, ¿no? Exacto. Un crecimiento espiritual. Y el poder de hacer milagros, porque los apóstoles le pusieron las manos arriba y oraron por ello para que ellos recibieran ese poder. Que vamos a hablar más de eso luego. Amén. Pero por hoy creo que se lo ha acabado el tiempo. Ok. Gracias por tus preguntas, son increíbles. Gracias por estar con nosotros durante estos estudios del libro de Hechos. Si tienen algunas preguntas, háganla a nosotros, escríbelo, llámenlo por teléfono para poder saber cómo contestarle. Y agradecer su tiempo por dedicar vemos aquí 40, casi 45 minutos, dedicarlo a ver esta enseñanza, a ver esta serie de preguntas. Como tal, el estudio bíblico, como siempre lo hemos denominado, y es así pues como lo manejamos en la Iglesia de Cristo, porque todos estamos aprendiendo a diario de la palabra del Señor. Vamos a orar y concluimos con este estudio. Dios Padre amado, gracias amado Señor por tu mensaje, gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias amado Dios porque cada vez nos estás enseñando, nos estás dando la orientación de cómo es que se constituyó tu iglesia, cómo se ha constituido, amado Señor, los caminos que nosotros debemos seguir para llegar a ser salvos, amado Señor. Gracias, amado Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por ese regalo, amado Señor, que nos has dado a través del Espíritu Santo, amado Padre. Amado Dios, bendice cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendice este lugar, amado Señor, que has permitido para que nosotros hagamos esta transmisión. Y bendícenos, amado Señor, para que tu palabra nunca se apague, amado Señor. Te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.